Bienvenidos a Onda Digital, la voz de la Universidad Cooperativa de Colombia. Conectamos saberes, compartimos historias. Comienza el viaje sonoro. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Nos encontramos nuevamente en la grabación de un nuevo episodio de En Todo Su Derecho, esta vez en compañía de los estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Derecho del Campus Medellín, estudiantes del curso de Derecho Civil Bienes. En esta sesión estaremos conversando acerca de los límites constitucionales y legales al derecho de dominio en Colombia, en la medida que tradicionalmente o en principio hemos considerado que el derecho de dominio es un derecho absoluto, pero una vez nos adentramos al estudio a conciencia sobre esos límites que existen al derecho real de propiedad, hallamos que existen realmente muchísimas limitaciones que hacen que este derecho de propiedad se torne entonces limitado por asuntos, por ejemplo, del bien general o del bien común, tal y como lo plasma la Constitución Política de nuestro país. Entonces, para entrar en materia, procedo a cederle el turno a los estudiantes para que se presenten, para que indiquen su nombre, para que indiquen también qué otros estudios realizan o qué otras actividades realizan, además de ser estudiantes de nuestra facultad. Bienvenidos. Gracias. Bueno, mi nombre es Jennifer Polo, tengo 20 años, actualmente solamente estudio Derecho y pues nada. Bueno, mi nombre es Harold Jair Romaña Baloyes, tengo 22 años, actualmente estudio Derecho y un curso de inglés y mucho gusto. Bueno, mi nombre es Sebastián Rey Moreno Moreno, estoy en la Facultad de Derecho y pues nada, eso. Bueno, mi nombre es Emerson Valverde Montaño, tengo 20 años y actualmente estoy estudiando la carrera de Derecho. Muchas gracias. Bueno, nuevamente bienvenidos y que este sea un espacio entonces de compartir con quienes nos escuchan todos estos conocimientos que han adquirido a lo largo del curso de bienes, de Derecho Civil Bienes, y concretamente en el día de hoy, cuéntenos por favor de qué se tratan esos límites que existen en torno al derecho real de propiedad. Y bueno, para empezar, ¿qué es el derecho real de propiedad? Bueno, el derecho real de propiedad, como se menciona, es un derecho real que tiene una persona sobre un bien, que le permite usarlo, disfrutarlo y disponer de él. Es decir, el propietario puede aprovechar el bien, obtener beneficios y tomar decisiones sobre este. Además, tradicionalmente, este derecho incluía facultades como el uso, el goce y la disposición. Estas vienen desde el derecho romano, donde la propiedad era vista como un poder casi absoluto del dueño sobre la cosa. Bueno, y así como menciona nuestro compañero, en Colombia el derecho de propiedad es algo muy importante. Básicamente, el texto nos plantea que este ha dejado de ser un poder absoluto de un individuo para transformarse en una función social cargada de obligaciones. Antes se pensaba que si algo era tuyo, podías hacer con eso lo que quisieras, sin que nadie interviniera o tener la autoridad de hacer lo que pues, se te plazca, por así decirlo. Pero ahora se suscita de una manera distinta. Se dice que tener una propiedad te da derechos, pero también te impone obligaciones con la sociedad y con la naturaleza. Bueno, como dice mi compañera Jennifer, antes uno podía hacer lo que fuera con su propiedad, pero ahora también se tiene que ver lo de los vecinos, ¿cierto? Respetar tanto lo ambiental como, un ejemplo, lo ruidoso. Por ejemplo, no puede como incomodar al vecino con la bulla y todo eso, porque pues ellos tienen derecho a también gozar de su propiedad, como decía mi compañero Harold. Y también pues ese dicho bien, esa propiedad a uno le da el derecho de defender y disponer también de ese dicho bien. Bueno, en otras palabras simples, tener algo ya no significa poder hacer lo que quiera con ello. Poder, porque
hay reglas para proteger a los demás y al entorno. Bueno, aquí también, actualmente en Colombia el derecho de propiedad no es absoluto. La Constitución Política de 1991 introdujo una visión distinta donde la propiedad cumple una función social. El artículo 58 de la Constitución establece que la propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Esto significa que el propietario no puede ejercer su derecho de manera ilimitada si afecta el interés general. Por ejemplo, una persona no puede usar propiedad para actividades que contaminen el medio ambiente o afecten la salud de otras personas. Aunque el bien sea suyo, su uso está limitado por normas que protegen a la comunidad. Y ahí entra otro concepto importante, la función ecológica de la propiedad. Esto implica que el ejercicio del derecho también debe respetar al medio ambiente. Como mencionábamos en el principio, el derecho romano tiene mucha influencia en este derecho de propiedad y argumentando con lo que decía nuestro compañero Sebastián, en el derecho de dominio romano habían ciertas limitaciones. Estas eran las limitaciones por razones de vecindad, que básicamente uno no puede hacer algo que incomode a nuestro vecino, y también las limitaciones de derecho público. Como antes era muy común en la antigua Roma, podían enterrar cadáveres la mitad de la nada o podían como desechar las cosas que ya no servían delante de todo el mundo. Por eso se estableció también las limitaciones de derecho público, lo que permitía que hubiera como un control para que no siguieran haciendo esas prácticas. También hay mucha influencia en la Revolución Francesa y el Código Napoleónico. Básicamente el Código Civil de Napoleón de 1804, definió la propiedad como el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta. Pero esto cambió. También hay un caso que el Estado en ocasiones necesita como cosas pues en tu bien, o por ejemplo un proyecto que van a hacer o algo y pasa por tu bien o algo. El Estado a veces le paga al dueño del bien para que la persona pues no tenga problemas, ¿sí me entiende? Y pues el Estado en ocasiones hace eso, le da pues indemniza a la persona para que para hacer proyectos ahí en ese bien, en ese dicho bien. También tenemos que en la antigüedad, especialmente en la Roma, la propiedad era vista como el poder total del dueño sobre las cosas. Tenemos las propiedades, podían usarla el bien, disfrutarlos, obtener beneficios, venderlos o destruirlos. Tenemos defender los legados. Sin embargo, aunque parecía absoluto, ya existían límites básicos sobre todos para evitar conflictos entre vecinos. Por ejemplo, permitían el paso o el uso compartiendo en algunos casos. Excelente, ustedes han tocado unos temas de real relevancia con relación al derecho de dominio. Me gustaría que ahondáramos un poco más acerca de esos atributos del derecho real de dominio que citó nuestro compañero Harold hace unos minutos, precisando de qué se tratan cada uno de ellos. Concretamente estamos hablando de el uso, el goce y la disposición. Es necesario pues como retomarlo, precisarlo para que nuestros oyentes también entonces tengan mayor claridad al respecto. Bueno, el derecho de el uso, bueno, es como el propietario puede utilizar el bien según su naturaleza. Bueno, por ejemplo, vivir en una casa propia, manejar tu propio carro, usar un celular, y pues como estamos hablando de los límites, un límite podría ser no puede usarse de forma que perjudique a otros o viole la ley. Y aquí también hablamos del derecho de goce o disfrute. Bueno, este es como que cuando, o sea, tenemos beneficios sobre, o sea, un bien.
Por ejemplo, que yo tenga un apartamento y lo tenga arrendado y reciba cierta remuneración por ese bien. También de frutos naturales como cosechas, siempre productos de la tierra. Y ya, pues, como también si hacemos como intereses de cierto bien, y podemos también el derecho de disposición, que está en la facultad de disponer del bien, incluso destruirlo o transferirlo. Cuando uno podemos vender, donar, modificar, incluso destruir el bien. Ejemplos, podríamos tener el de vender un carro, remodelar una propiedad y donar una casa. Y Bueno, yo quiero aportar algo que me llamó mucho la atención también del texto y es una, pues, como una teoría que es de Duguid, no sé si lo pronuncié bien. Pues el autor destaca mucho que antes, o sea, si nos ponemos a pensar realmente, propiedad, nosotros pensamos que es algo de nosotros únicamente. Antes se tenía un estigma de que esto era algo muy individualista y lo que destaca el autor del texto es que Duguid dice que como que rompe este paradigma de individualismo y lo convierte como en algo más, ¿cómo se dice? Como algo más comunitario, por así decirlo. Y él establece que el poseedor de una riqueza tiene por el hecho de tenerla una misión que cumplir para la colectividad. Si no cumple con esta función, el Estado puede intervenir. Basándonos en eso, el derecho de dominio en Colombia pues fue o es un concepto que ha tenido pues una transformación legal y constitucional en el país, basándose principalmente en el artículo 669 del Código Civil, donde antes se pensaba que era una concepción absoluta. Después pasamos a la reforma de 1936 y finalmente ya se estableció en la Constitución de 1991 que, o sea, la propiedad es un derecho fundamental, pero no absoluto. El autor también, bueno, Andrés Bello, también estableció mucho esto en el Código Civil. Él como que sentó las bases a partir de el Código Rumano, de estas teorías, y es lo que se conoce hoy como derecho de propiedad. Bueno, disfrutar del bien es sacarle pues como fruto a ese dicho bien. Es como, por ejemplo, si uno lo vende, pues obtener pues de ahí ganancias y todo eso. Disponer de él es como venderlo, destruirlo, etc. Y defenderlo es defenderlo ante las demás personas, pues de algún pues percance o cosa que se suceda con ese bien, con ese dicho bien. Correcto, lo que hemos venido planteando también en clase, cuando diferenciamos el derecho real y los derechos personales, ¿cierto? Frente a quién podemos hacer nosotros exigible ese derecho y qué características goza cada uno de ellos. Entonces, cuando hemos hablado sobre esos atributos del derecho real de propiedad, recordemos que si nosotros extraemos la disposición, ya no estaríamos frente a ese derecho real de propiedad, sino que estaríamos frente a una nuda o a una mera propiedad, como lo ha llamado la doctrina y la jurisprudencia, ¿cierto? Exacto, por eso existen ciertas limitaciones en este pues, derecho de propiedad básicamente. Las tengo todas, las voy a mencionar más por encima porque realmente sí es un poquito largo. Y estas limitaciones son la función social de la propiedad, que básicamente implica que una propiedad conlleva obligaciones. La función ecológica que mencionó nuestro compañero Sebastián es que también debemos proteger el medio ambiente, no solamente basarnos en que tenemos una propiedad o somos dueños de un bien y vamos a destruir todo lo que se nos cruce, por así decirlo, que el medio ambiente es algo muy importante. El dominio eminente del Estado, que es la facultad del Estado para regular y disponer de los bienes de un territorio nacional por razones de utilidad pública. La expropiación, que puede ser judicial, así como una indemnización o administrativa. La extinción del dominio sobre los bienes de origen ilícito, no solamente porque tengamos algo que conseguimos de manera ilegal, podemos decir que es una propiedad.
También tenemos el urbanismo y el ordenamiento territorial, la regulación policitiva que limitan el derecho de propiedad, las cargas tributarias que pueden ser un impuesto predial, la contribución de valorización o la participación en la plusvalía. Plusvalía. Eso. Gracias, Jennifer. Bueno, continuando con el uso de usar el bien. El propietario podía utilizar las cosas según sus necesidades, por ejemplo, vivir en una casa o trabajar una tierra. Disponer del bien. Tenía la libertad de venderlo o regalarlo, transformarlo e incluso destruirlo si así lo desea. Miren que a lo largo de lo que hemos venido planteando, cuando nosotros hablamos del derecho de propiedad, esto parte de ¿qué? De una propiedad que es privada, ¿cierto? En principio. Y sin embargo, nos hemos ido dando cuenta y ustedes han ido citando en este conversatorio que la intervención del Estado es latente, ¿cierto? ¿Por medio de qué? De todos esos principios que nos trae la Constitución Política del 91. Y aun cuando el derecho de propiedad en principio se entienda privado, miren que tenemos varias limitaciones desde el derecho público, ¿cierto? Ya, ahora, precisar también que con relación a los bienes que están en cabeza del Estado, sí no podemos entonces argumentar un derecho real de propiedad, ¿cierto? Entonces aquí sí estamos hablando de propiedad privada. Pero han destacado ustedes algo supremamente valioso que lo iremos conversando también, y es la función social de la propiedad. Claro. Bueno, en cuanto a la función social, esto implica que el uso de la propiedad debe beneficiar no solo al propietario, sino también a la sociedad. No se puede usar un bien de forma egoísta o perjudicial. Bueno, en cuanto al, miremos si el Estado puede intervenir sobre una propiedad privada. Bueno, sí, y de hecho lo hace. Puede regular el uso del suelo, imponer ciertas restricciones y en ciertos casos extremos expropiar un bien por utilidad pública o interés social. La propiedad debe ser beneficiada también para la sociedad. No puede usarse para daño a otros. Esto quiere decir que tú no puedes como incomodar al vecino o a los dichos que están en tu alrededor por pues bullas tuyas o incomodidades o vainas también ecológicas, pues ambientales, ¿sí me entiende? Y pues eso. Esa parte sobre el derecho ambiental y los permisos urbanísticos y ambientales que hay que pedir también con relación al derecho de propiedad ha venido en gran auge y en gran aumento también, porque sabemos que el plan de ordenamiento territorial también nos está a nosotros indicando cómo podemos nosotros construir, por ejemplo, nuestras propiedades, ¿cierto? Ahí tenemos también una reglamentación que es específica y que emana ¿de dónde? Del derecho público. Bueno, ya vamos a hablar sobre también, o sea, la realidad del país sobre pues este tema. En Colombia se ve mucho en temas como el uso, pues como el uso del suelo, la vivienda o incluso la redistribución de tierra. Hay casos donde grandes extensiones no se explotan adecuadamente, lo cual entra en tensión con la función social y también en los contextos urbanos donde el Estado regula qué se puede construir, en qué zonas y bajo qué condiciones. Todo esto, o sea, como responde a la idea de que la propiedad debe cumplir un propósito social. Y pues, ya que estamos hablando en cuanto a la cuestión también ecológica, la función ecológica complementa a la función social. No solo importa el impacto en la sociedad, sino también en el medio ambiente. El propietario debe respetar los recursos naturales y evitar ciertos daños ambientales. En este sentido, la propiedad hoy en Colombia tiene una doble carga social y ecológica. Y como que, o sea, la idea clave sobre la función social de la propiedad, pues que la propiedad no solo es un derecho, sino también una responsabilidad.
y que su ejercicio debe contribuir al bienestar colectivo, no solo al beneficio individual. Con base también lo que decía nuestro compañero, es muy común, y más aquí en Medellín me he dado cuenta, que eso lo de la propiedad, de que uno debe, o sea, tener como cierta autorización para crear una propiedad, aquí creo que no lo cumplen. Aquí mucha gente, o sea, somos conscientes de que muchos barrios a veces son creados de forma ilegal y siempre son como invasiones y pasan por alto este derecho de propiedad, por así decirlo. Básicamente es como que algo que tal vez se tergiversa un poco y de igual manera, o sea, como que no somos muy conscientes de eso. Y se me fue. Ay, no se me fue. Sí, es que sin duda alguna, a ver, cuando nosotros estamos estudiando nuestra carrera de Derecho, en la universidad nos enseñan, y lo hemos planteado en clase, el deber ser, ¿cierto? ¿Qué es lo que plantea la norma? ¿Qué existe en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Cuáles son esas regulaciones? ¿Qué hay en el bloque de constitucionalidad? ¿Cuál es el deber ser? En la práctica o en la realidad o en la vida cotidiana vemos otras cosas que nos llevan a cuestionarnos mucho. Y lo veíamos también hace unos días cuando estábamos hablando, por ejemplo, sobre las playas privadas, que nosotros decíamos, bueno, ¿hasta qué punto es real o es verdadero que existen playas privadas en el país? ¿Cierto? También cuando hablamos sobre asuntos de límites territoriales con otros países y esos derechos que puede tener un país u otro con relación a una porción de tierra o a las aguas o incluso al espacio pues aéreo también, ¿cierto? Entonces son muchas las regulaciones que permean el derecho de propiedad, el derecho real de propiedad y también las que regulan aquellos bienes que están en cabeza o en administración del Estado. Precisamente ustedes tocaban ahorita un tema relacionado con aquellas limitaciones que surgen de las regulaciones polisivas. ¿Cuál, por ejemplo, o cuáles regulaciones se les viene de pronto ahorita a la mente que hayamos vivido en nuestro cotidiano, pues en nuestro día a día, o que hayan leído en el texto? Regulaciones polisivas. Pues básicamente estas restricciones podrían ser, pues para mejorar el orden público, uno de estos podría ser vendedores ambulantes, que ellos son como que hacen mal uso de la propiedad pública del Estado, también la seguridad y la salubridad. Esto es muy importante porque muchas personas no son como muy conscientes del derecho de propiedad, entonces pasan por alto esto y estas regulaciones lo que permiten es que, como mencioné, haya un orden público. Esas podrían ser. Muy bien. Sí. Hay una frase que dice que el interés común prevalece sobre el individual. Y también quería resaltar que eso que usted está preguntando, la policía restringe también el ruido. El ruido, en ocasiones los vecinos llaman y pues se restringe pues ese dicho pues incómodo. Y ahí hay ciertas restricciones sobre las construcciones. El Estado regula qué puedes construir, cómo. Por ejemplo, no puedes construir afectando al vecino, como por ejemplo a luz, aire, pues, y seguridad. Debes respetar ciertas alturas, distancias y normas urbanísticas. No puedes demoler libremente ciertos inmuebles. Por ejemplo, un ejemplo real, no puedes levantar un edificio donde solo se permiten casas. Y en cuanto a las prohibiciones de salubridad, que estas buscan proteger la salud pública, como ciertos ejemplos podríamos tener no se pueden enterrar o cremar cadáveres dentro de zonas urbanas y también no se pueden realizar actividades insalubres en la propiedad. Ejemplo, montar un negocio que contamine una zona residencial, porque pues ahí se ven afectaciones con el gas que emite ese negocio y pues qué enfermedades le puede causar a las personas que están cerca de dicho negocio. Y pues como la idea es que como que todos tengamos una vida saludable en cierto entorno, entonces por eso hay ciertas restricciones para que todo marche
una manera adecuada. Y con base a estas restricciones yo tengo un caso que es un poco particular. Por ejemplo, yo que vengo del campus de Bogotá, a los alrededores, pues si van, nos damos cuenta de que los alrededores son todos similares, nunca hay arreglos, nunca hay como construcciones que como que no estén autorizadas, por así decirlo. Y eso es porque hay como cierto cuidado al patrimonio cultural. Yo me preguntaba mucho por qué no podíamos hacer tal cosa en este lado y me decían no, porque esto es algo protegido y el Estado no lo permite. Entonces esto también puede ser como ciertas limitaciones que presenta este derecho de propiedad. Por supuesto, cuando estábamos hablando del derecho urbanístico, ahí también están este tipo de limitaciones, las relacionadas con el patrimonio. Entonces, aquellos bienes que son considerados patrimonio de la humanidad o patrimonio cultural y demás, no pueden ser modificados sin previa autorización del Estado. Bien, y hay un punto también que ustedes abordaron ahorita y fue las limitaciones relacionadas con las cargas tributarias. Planteaba nuestra compañera Jennifer que sin duda alguna tener un derecho o una titulación sobre un bien también hace que se adquieran algunos deberes, ¿como cuál? Como el pago de impuestos, por ejemplo. Bueno, yo continúo. Lo que mencionaba la profe, eso es pues realmente lo que establece el Estado. El pago de impuestos básicamente lo que nos ayuda es en cierta parte a que este derecho de propiedad no sea individualista y de esa manera contribuir con la sociedad. También tenemos la contribución de valorización, que básicamente es como un pago por el beneficio recibido tras una obra pública. Por ejemplo, que tengamos que ceder nuestra propiedad para contribuir con el Estado y pues por eso tengamos una cierta remuneración. Y tenemos la participación en la plusvalía, que el Estado recupera parte del aumento del valor de la tierra generado por decisiones administrativas como cambios de uso de suelo, que también como que se relaciona con lo que mencionaba del pago o una remuneración por nuestra propiedad. Correcto, miremos que todo es un engranaje, ¿cierto? Exacto. Así como tenemos nuestros bienes, aportamos o contribuimos por medio de impuestos y estos impuestos a su vez entonces son retribuidos ¿en qué? En obras que son sociales, que son de impacto social y que van precisamente a aportar ¿a qué? A esa función social de la propiedad. Es como cuando pues nosotros pagamos la administración en nuestros edificios para un bien como para la seguridad, para zonas comunes, para el mantenimiento de las cosas del edificio. Tener un apartamento implica pagar mensual una cuota de administración y es como por el bien de no solo de uno, sino el bien de todos los que residen en ese conjunto. Y si uno no paga eso lo pueden demandar. Claro. Así el apartamento sea de Y uno. embargarle la propiedad. Sí, exacto. El Estado también tiene excepciones con las personas de escasos recursos, por llamarlo así, pues que no, o sea, si tienen que hacer un proyecto ahí en esa casa o algo, pues por donde está el bien de esas personas, el Estado no les quita el bien ni nada, sino que pues deja ahí porque pues los puede perjudicar a futuro, ¿sí me entiende? No, pues, y en la mayoría de casos, así como el que él manifiesta, el Estado, o sea, sí los puede mover de donde ellos están, pero, o sea, les tiene que como que dar una indemnización por ese dicho, pues, movimiento, ¿ya? Porque está afectando a personas que ya tenían su vida en ese terreno, y pues ahí ya les tiene que ubicar pues como que en otra, como cuando por ejemplo en situaciones como de espacio público, que los vendedores ambulantes, que en la mayoría de pueblos lo que hacen es que crean ciertos mercados para que esos vendedores como que tengan su puesto y puedan vender en dichos espacios, porque para no como que quitarle sus implementos de trabajo o no maltratarlos, mejor les hacen como que un puesto de trabajo que pues
permanezcan ahí y no estén como que en la calle, afectando el espacio público o afectando a las personas, porque el espacio es público y pues la gente al pasar puede incomodarlos a ellos y ellos se pueden molestar y eso puede ocasionar un problema. Por eso el Estado entra a pues como a regular esas cosas y pues el Estado es como que el encargado de que esas personas también tengan su espacio de trabajo. Y pues no sé qué más quieran aportar. Un claro ejemplo de lo que dice mi compañero Harold sería en Quibdó Chocó. En Quibdó Chocó había un mercado, o sea, pues hay un mercado todavía al frente de la fiscalía. Y las personas sobresalían como en ese, pues, era una vía, una carretera, y pues la gente, pues, ahí pasaba con su moto y todo eso. Y pues, en ocasiones chocaban ahí todo eso con con los vendedores ambulantes que estaban ahí vendiendo pescado, plátano, todo eso. Y pues el Estado lo que hizo fue como ubicarles otro espacio para ellos, sí, reubicarlo. Y pues que no hubiera riesgo de accidentes y todo eso. Pero Pues, mire, profe, que eso siempre no funciona. Porque o sea, las plazas de mercado, pues, por ejemplo, en un caso allá pues en Quibdó, les crearon varios, o sea, en varias ubicaciones crearon plazas de mercado para que esas personas que como que vendían por esa zona pudieran estar pues ahí y la gente fuera y pues ya ahí los encontrara y pues, pero para que vea que eso fue algo que falló, porque la gente no iba a esos espacios y no solo la gente, los vendedores. O sea, como que ellos decían que pues para ellos es como más, ¿cómo se dice? Factible estar donde pues como en la calle así y como que ocupando el espacio público porque la gente, yo no sé, pues, les compre más o qué, pero al frente de la fiscalía, como dijo el compañero Ley, hay una plaza de mercado. Y pues adentro de esa plaza hay pues, ciertos puestos para que la gente venda allá. Y para que veas cómo es la cosa, la gente se sale como que del sitio y venden afuera o sea, construyendo el espacio público. O sea, se perdió la hora. O sea, se perdió la hora. No, yo diría que de pronto ellos se salen de allá, como digamos, allá en la placita hay varios negocios, acá ocupando el espacio público, de aquí entren allá la gente, lo ven a ellos y les compran. Pero, o sea, pero una cosa es vos como que, o sea, salirte de las limitaciones del Estado. Sí, como, y de el espacio que crearon para que vos pudieras vender tus cosas tranquilamente, porque por ejemplo en la placita o sea, en la placita cada quien tiene su puesto organizado. Sí. Cada quien tiene su puesto organizado y pues la gente el que va a comprar pues entra allá y pasea y mira dónde, o sea, le parece mejor comprar. No ese desorden que manejan en otros lados. Acá me parece que la placita es muy organizada. Y en cuanto también la minorista, hay varios negocios, pero la gente no, pues como que está en la calle, sino que dentro de la minorista tienen sus puestos, aunque pues ahí, creo que afuera de la minorista hay otros puestos, que eso ya es un desorden, pero dentro de la minorista hay ciertos locales que cumplen con esos requisitos. Uh-huh. Bueno, yo quiero aportar algo, como saliéndonos un poquito del tema y algo muy interesante que siento que le podemos dar como otro giro, y es el ejemplo que nos ponía Harold sobre pagar como la administración de nuestros apartamentos o algo así. Yo siento que esto es como una manera fácil de interpretar lo que nos quiere decir el derecho de propiedad y como el papel que tiene el Estado en estas propiedades, por así decirlo. Si nos ponemos a pensar, básicamente nosotros estamos pagando para que beneficiemos a la sociedad y nos beneficiemos a nosotros mismos. Porque a veces decimos, ay, pero yo por qué voy a pagar eso si no uso eso, pero en cierta medida es como algo que
de igual manera nos va a beneficiar a todos porque si queremos lo podemos usar también. Eso me pareció muy interesante y es como si tenemos dudas en cómo funciona este derecho de propiedad, pongámonos a pensar en eso, en que pagamos por un beneficio de todos, básicamente. Complementando lo que dice la compañera, eso sería como la responsabilidad o la obligación que tendría uno como para no caer, para pagar los impuestos. Claro, la función social de la propiedad, ¿cierto? Y ustedes plantearon también ahorita, a partir del texto, un aspecto donde ustedes decían, bien, ya nos quedó claro que el derecho de propiedad definitivamente no es absoluto, ¿cierto? Y que además es un derecho fundamental. Y lo veíamos también en algunas clases donde decíamos, listo, el patrimonio. ¿Qué viene a ser el patrimonio? Ah, bueno, tanto activos como pasivos que están en la cabeza, pues, administración de una persona. Y este patrimonio entonces se entiende y lo ha entendido nuestra jurisprudencia precisamente como un derecho fundamental. ¿Eso para significar qué? Para significar que todos tenemos un derecho de propiedad y tenemos un patrimonio, ¿cierto? Sea pequeño, sea grande, sea que apenas estemos construyéndolo o lo estemos pagando, pero se entiende entonces como derecho fundamental. ¿A ustedes qué impresión les deja esta definición o esta característica que le otorga la Constitución al derecho de propiedad? Bueno, yo siento que, o sea, es un derecho fundamental porque es como que nos da cierta libertad de poder contribuir de la manera que nosotros queramos. Más bien no es como un deber que te impone que tienes que cumplir con tal medida o con tal que te establece el Estado, sino como algo que tú decides, pero al mismo tiempo como que te regula para que tú como que aportes a la sociedad. Siento que esto es muy importante porque, o sea, me parece interesante que sea un derecho fundamental porque así nos permite a todos participar, a todos ser parte de esto y asimismo como que no dejar que, por así decirlo, todo el mundo haga lo que se le dé la gana, sino como que haya cierto ordenamiento y que sea algo como que la gente tenga muy presente. Pues complementando lo que dice mi compañera Jennifer, pues sí, pues el Estado hace esto para, pues, como la gente respete como las restricciones que ellos dan y pues todo eso. En cuanto a lo que dice la compañera de que no nos impone, de una cierta forma impone, porque pues si no cumplís lamentablemente, o sea, pueden haber acciones frente a ti, a cualquiera de nosotros si no cumple esas cosas. Es como, por ejemplo, que uno tenga un vehículo y no le pague el SOAT ni la tecnomecánica y lo paren, y si no tiene esos pagos te pueden inmovilizar el vehículo por solo no pagar eso. Entonces todas esas cosas uno las tiene que como que tener muy presente, porque si no van a tener una, como, ¿cómo se dice? Una consecuencia en la vida de cualquiera de nosotros. Sí, siento también que, como he mencionado otra vez, siento que nosotros como seres humanos le prestamos más atención a las cosas cuando se dicen que son derechos, como esas obligaciones que tiene el Estado de proporcionarnos, y cuando son deberes como que a veces no le prestamos mucha atención. A veces queremos que como tergiversar las cosas para que sean como lo más conveniente para nosotros. Y creo que eso es como algo, ¿cómo se dice? Como algo para persuadir que tenemos que cumplir con una obligación. O sea, que sea un derecho es algo que nos sirve como para entender de cierta manera que nos beneficia y que también beneficia a otros. Muy bien, bueno, hemos hecho un recorrido entonces por lo que ha sido la evolución en el concepto del derecho de propiedad, del derecho real de propiedad en Colombia, ¿cierto? Ya hemos abordado entonces que en realidad son muchas las limitaciones que tiene este derecho. Por encimita ustedes citaron como 7 limitaciones, ¿cierto? Que en principio uno entendería que ni siquiera existen, sino que si yo soy el titular, yo soy el propietario del derecho, nadie puede interferir en el uso
en el goce y en la disposición que yo tengo del derecho. Pero ya nos hemos ido dando cuenta que en realidad, como vivimos en sociedad y vivimos en comunidad, estamos llamados ¿a qué? A acatar esas reglas y esas normas también estatales y de orden público que están limitando nuestro derecho de propiedad. Entonces, a partir del texto quisiera que, para ir cerrando este encuentro, planteáramos unas conclusiones finales que cada uno pues logró extraer de la lectura, o también que en su diario vivir pues les deja esta temática. Bueno, yo quería pues concluir que el bien, la propiedad pues no solamente es social sino ambiental también, porque pues a veces pues no solamente podemos llegar a incomodar a un vecino con ruido y todo eso, sino también con lo ambiental, por ejemplo un charco que esté por ahí por afuera de tu casa, o pues el edificio que tape la luz del otro bien de tu vecino y cosas así. Con eso quería concluir yo. Y bueno, y yo pues en conclusión, en pocas palabras, ser propietario en Colombia no significa tener un poder ilimitado sobre un bien, sino ejercer un derecho que está profundamente condicionado por la sociedad, el Estado y el entorno. Y la propiedad hoy no solo se tiene, sino que pues también se debe ejercer con responsabilidad. Bueno, yo quisiera aportar algo, y es que en cierta parte creo que a cualquiera nos pueden generar dudas y tal vez confusiones en el hecho de pensar, pero si algo es mío, porque yo lo tengo que compartir, básicamente. Siento que estudiar este texto nos abre como una puerta más, por así decirlo. Es como que nos da cierto entendimiento para uno poder entender y sobrellevar las cosas a futuro, porque algo súper importante que yo encontré es que el derecho civil realmente es algo que siempre está involucrado en nuestra cotidianidad, por así decirlo. Y este derecho de propiedad pues va ligado con el derecho con el Código Civil. Entonces, yo mencioné algo o rescaté algo, y es que dice que el derecho de propiedad no otorga un poder soberano sobre la naturaleza. El propietario es un custodio de recursos que pertenecen a las generaciones futuras. Eso me pareció súper interesante, porque básicamente es así. Es que nosotros estamos en un mundo donde nos pertenece todo, pero a la vez nada. Entonces siento que esto es algo interesante que nos permite como abarcar ciertas situaciones que realmente pasan día a día, y que básicamente este derecho de propiedad pues nos permite avanzar también como sociedad, porque imagínate una sociedad donde todo el mundo sea como egoísta, donde no se paguen impuestos, donde no se haga una regulación, básicamente no seríamos ni siquiera un país. Y pues me pareció interesante como el contenido o lo que señala el autor, porque es como si nos explicara todo con plastilina, por así decirlo. Sí, y que además la existencia de límites como las normas de vecindad, las regulaciones del Estado, las cargas económicas y la función ecológica demuestran que la propiedad no solo implica derechos, sino también deberes frente a la sociedad y el medio ambiente. En ese sentido, el derecho de dominio se configura hoy como una herramienta jurídica que busca equilibrar el interés individual con el bienestar colectivo. Muy bien, Emerson. También tenemos el derecho de propiedad. Ha dejado de ser una figura absoluta para convertirse en un derecho condicionado por la realidad social. Correcto, sin duda alguna. Bien, este ha sido un espacio muy interesante, un encuentro para discutir acerca de esas nuevas regulaciones o nuevas tendencias en materia de derecho civil bienes relacionado concretamente con el derecho a la propiedad. Agradezco a nuestros estudiantes de la facultad, Harold, Sebastián, Jennifer, Emerson, por haber generado este espacio, por haber compartido con nosotros estos conocimientos. También agradecemos a Germán por brindarnos el espacio acá en la emisora, y al profesor Alexander Paniagua, creador de este podcast de En Todo Su Derecho de la Facultad de Derecho del Campus Medellín. Bueno, un saludo para todos y mil gracias. Gracias. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Hasta luego.